premsa, la televisió i altres mitjans de comunicació acostumen a posar titulars atractius per al seu públic. Això pot afectar a la percepció de la societat i hem d'anar amb compte per no fer comentaris racistes ni en contra de la immigració. Per mi doncs, són persones que han emigrat a altres països per les seves necessitats o interessos o el que sigui. Per mi són persones que han hagut de marxar del seu país per diferents causes. L'orientació sexual, les discriminacions, etc. Pues a mi em fa una mica de pena perquè, a veure, que tots els països tenen que acollir als immigrants perquè són les mateixes persones que nosaltres però que han tingut la desgràcia de néixer en un altre país que està en guerra o que no tenen menjar. Totalment d'acord. Jo crec que per sobre de tot són persones i hem d'ajudar els que ho necessiten. Són persones que haurien de tenir els mateixos drets i oportunitats que nosaltres i per mi és una injustícia. Són persones com nosaltres, però han nascut en uns altres països i que les tindríem que acollir amb nosaltres en algunes cases perquè així, això és de bona persona. ¿Nos podrías explicar cómo está la situación en Venezuela? Justo ahora la situación en Venezuela es muy dura, es muy difícil, la gente está pasando mucha necesidad, mucha hambre, hay gente muriendo en los hospitales de manera continua. Venezuela lleva ahora 50 horas o más incluso sin luz, sin ningún tipo de electricidad, mejor dicho. Y esto está haciendo que todo sea aún más difícil de lo normal. Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo y esto se está notando ahora mucho en las noches. La gente no tiene cómo cerrar sus portones, ni sus alarmas, ni nada. Está muy desprotegido todo ahora, las ciudades en total oscuridad. La gran mayoría, no todas estarán sin luz continuamente, algunas va y vienen, electricidad. Pero es muy duro. La poca comida que tenía la gente se está dañando, las que no son enlatados descongelándose, las carnes pudriéndose. Hay farmacias donde las medicinas que tenían que estar refrigeradas se están dañando y tienen que donarlas, regalarlas, porque si no se pierde la poca medicina que hay. Justo ahora es todo muy complicado, muy difícil, es inhumano. ¿Nos podrías contar tu historia? Yo llego aquí en Barcelona, España, desde el 2010. Yo llegué aquí con 10 años, justo ahora tengo 18. Y bueno, mis padres decidieron venir aquí porque a mi madre le surgió una oportunidad de estudios / trabajo. Y además teníamos mi padre, mi hermano y yo de nacionalidad española porque mi abuelo por parte de padre es canario. Esto nos permitió venirnos aquí ya que mis padres temían que hoy en día, en aquel momento pensaban que hoy en día podía haber una situación bastante complicada. Pero yo creo que jamás se imaginaron que iba a pasar lo que está pasando ahora. Para nosotros es muy difícil estar aquí, saber que la mayor parte de nuestra familia, tanto mis primos más pequeños, yo soy la mayor de mi familia, están allí, están pasando una situación muy difícil. Me preocupa toda mi familia, hace 6 años que no veo a mi familia, a la mayor parte. Tengo primos y tíos que han logrado salir y se han ido a otros países, sea en Estados Unidos, sea aquí en Europa, aprovechando nacionalidades de abuelos o padres, o sea otros países latinoamericanos como Ecuador o Paraguay, por ejemplo. Todo es muy complicado. Mis primos que están en edad de estudios primaria, de primaria y secundaria algunos, llevan algunos 1 o 2 meses sin ir a clases porque los colegios ya han dejado de dar clases o porque los profesores han dejado de asistir o porque se han ido o porque en general no pueden permitirse ir y venir porque viven lejos, la gasolina de los coches no se consigue, el transporte público casi no existe.
una situación muy complicada. ¿Te costó mucho adaptarte? No, realmente fui muy bien recibida aquí. Cuando llegué en primaria, lo único que no conocía era el catalán, el idioma. De resto, en cuanto a los estudios, yo tenía un muy buen nivel. De hecho, tenía un nivel un tanto más alto que mis demás compañeros cuando llegué. Y en unos 3 meses aprendí a entender al menos el catalán y a un poco hablarlo. Y aún así, mis compañeros fueron un amor conmigo, y tanto conmigo como con mi hermano, que es 2 años menor. Nos trataron súper bien, fueron muy amables, nos ayudaron a entender las clases, nos traducían. Fuimos muy bien recibidos.